Creo y entiendo que gran parte de las necesidades y las dificultades que nos encontramos los entrenadores, los preparadores físicos cuando encaramos el tema BBT es cómo llevarlo al campo habitualmente, porque después la información está ahí. ¿Cómo hago para entrenar con eso? Lo que no significa que sea la forma y la única manera. Cada uno, de acuerdo a la experiencia, y ahí está Fabi, que debe tener la suya, y de hecho la tiene, con la utilización del encoder o del acelerómetro o mismo de la app, que también funciona. Cada uno le va a dar la funcionalidad que puede de acuerdo a lo que le permita. La infraestructura, sobre todo, te vas a encontrar con que tenés esos 20 jugadores. Yo no tengo 20, tengo 16 habitualmente, y tengo 2 dispositivos, ¿sí? O sea, yo uso mucho Pushband para entrenar, pero uso encoder para evaluar, ¿sí? O sea, si yo tengo que iniciar el proceso de cero, como planteaba el otro día Carlos, trato de evaluar con encoder, ¿eh? Cuando uno no tiene esa tecnología, usa la que tiene a mano, ¿no? Dijimos que el videoanálisis es una buena herramienta y en este caso la aplicación lo hace bastante fácil. El tema es cuando no tenemos, ¿no? Tenemos muchos jugadores y la aplicación es más para individuales. Es difícil establecer con la aplicación con 20 jugadores, hacer un perfil y tenés que filmar cada repetición de todos los jugadores y hacer esta tarea es repetición por repetición. Y entonces vos imaginate que yo acá tengo un Excel donde debe haber, no sé, qué sé yo, 5.000, a ver, tiene como 3.000 y pico de, a ver, sí, 2.500 repeticiones por ahí. Si vos tenés que hacer 2.500 repeticiones con aplicación, olvídate, no entrenás. Ahora, sí, uno puede encarar el concepto del entrenamiento basado en BBT sin ser un enfermo de la BBT, ni ser un derechista de la DDT. O sea, defensor ortodoxo de utilizar un dispositivo y si no tenés el dispositivo no puedes entrenar. No, y creo que Carlos fue muy sensato en eso también. O sea, usemos el concepto. Bueno, a ver, la idea sería, primero, poder prescribir la RM, o sea, predecirla, para no ir hacia la evaluación de test directo de llegar al RM, porque sabemos lo que eso presupone, ¿no? Es difícil hoy en día tener al jugador para llevarlo al contexto de la RM, las fórmulas predictivas no son buenas, acumula fatiga, en fin, las tablas predictivas tampoco lo son. Entonces, bueno, tenemos un instrumento que a partir del instrumento, por medio de la velocidad, podemos predecir con mucha exactitud y fiabilidad la RM. Bien. Entonces, la aplicación te sirve en ese contexto para los 20. Te llevará un día, varias horas evaluar a todos. Difícilmente tengan los resultados en el momento, los vas a tener que hacer, o sea, vos vas a filmar a todos y lo vas a tener que volver a hacer en tu casa después el procesamiento de los datos. No tenés feedback instantáneo, y eso es algo que es importante. ¿Por qué? Porque una de las grandes aplicaciones que tiene la BBT es el feedback. Uno mejora muchísimo dentro de la sesión gracias a que el jugador se ve ejecutando a la velocidad a la que ejecuta, no solo la velocidad, sino la potencia, depende de cómo lo setees el instrumento. Entonces vos podés ver si el jugador está a velocidades menores de las que debería estar, y él también se ve. O sea, que tenés un doble control, y los compañeros también lo ven, y entre sí compiten. Entonces, ese feedback, y hay varios estudios que demostraron que cuando se entrena con feedback versus sin feedback, los rendimientos son superiores con feedback. Y esto es tan visual y sonoro.
Y esto es para mejorar la fuerza o para mejorar también el salto vertical o el sprint. Hay distintos estudios, ahí los tengo también en las diapositivas. Ahora, yo tomo una estación sola, tengo 20 jugadores, tengo 16, no podés estar en press de pecho, dominada, cargada, arranque. Yo lo que recomiendo, y por la practicidad del instrumento, ir hacia la app, hacia una estación. Yo tengo las sentadillas, tengo 2 racks, pongo los 2 push en la barra, les doy la tableta a los jugadores, en este caso una tableta y un teléfono, y ellos se retroalimentan permanentemente de la información. Dosifico lo que hay que hacer en función de la carga y a la velocidad que tienen que desplazar esa carga, divido el grupo de acuerdo a rangos de carga que pueda mover cada uno y ahí nos quedamos. ¿Ok? Eso es en el día a día. Otra cosa es muy difícil cuando tenés pocos elementos y en este caso 2 acelerómetros, podés tener, no podés tener 5 encoders. Vas a tener 1. Entonces, el encoder para el entrenamiento, salvo que sea el encoder al estilo MyLift, no, ¿cómo se llamaba? El Speed for Lift, que es bastante simple y es muy transportable. Si vos tenés que estar con la computadora, con el encoder, cableado, buscar el lugar para enchufar la computadora, porque si la sesión o tenés poca batería, se cuelga la computadora. Todo eso en el entrenamiento tenés a los jugadores que si se te cuelga te empiezan a putear. O sea, esa es una realidad. Y estás vos con la computadora y el chabón con la carga la tiene que dejar, después se pasan los datos, se pierden, olvídate. Entonces, en el contexto del entrenamiento, nosotros tenemos que entrenar y tratar de hacerlo con la mayor seriedad posible. Una cosa es el formato de entrenamiento para evaluar, ¿no? Evalúo para ver en qué condiciones está mi jugador, jugadora, y después es el control pedagógico del entrenamiento. A ver, cómo está ejecutando las intensidades propuestas y cómo se va adaptando a ese tipo de cargas impuestas. O sea, ver el efecto del entrenamiento. Ahora, en ese contexto es difícil estar como laboratorio. Por eso cuando vos evaluás, como decían la vez pasada, bueno, capaz que en el contexto de evaluación la primera repetición la tenés en la primera o en la segunda. En contexto de entrenamiento no la tenés nunca. No la tenés. Igual, les mostré el otro día una filmina en donde ninguna repetición. ¿Por qué? Porque en entrenamiento vos te ajustás. Vos te ponés la carga encima, te fijás cómo la sentís, tenés que controlarte, y después recién le empezás a meter power a las repeticiones. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estos conceptos que les estoy marcando. Y otros también, ¿no? La rotación dentro del gimnasio. A veces no tenés un gimnasio para vos solo, entonces vos estás con un rack solo, y tenés un rack para todos los jugadores. Entonces, ¿qué haces? Y a lo mejor tenés otro rack, o pueden hacer otro ejercicio, o se liberó más tarde. Entonces los jugadores no pueden pasar todos por la evaluación o por el control. Entonces yo lo que recomiendo es tener testigos. Yo lo que uso son series testigos. Como cuando vos ya tenés a tu equipo y a tu jugadora, o tu jugador, y ya lo seguís durante un tiempo, sabés las cargas que vas a utilizar y cómo responden a dichas cargas. Entonces, mi serie de testigo, ¿qué es? 100, 120, 140, 160 en sentadilla, al banco. Esa es mi serie de testigo. Y la hago durante todo el año, independientemente de que hagamos sentadilla profunda, sentadilla una pierna, por delante, o sea, subidas al banco, bla, bla. Esa en una serie de testigos. Y las hago todas las semanas. Todas las semanas tengo esa serie de testigos. Por lo tanto, puedo tener control y seguimiento de esa serie de testigos. Así como el entrenador de atletismo muchas veces
tiene un tipo de entrenamiento, una serie de entrenamiento que le sirve para ver cómo está de performance. En natación, 15 de 100. 15 de 100 dentro del 1.20. ¿Está bien? Entonces, el entrenador sabe cómo está el sujeto, si está o no para hacer esa intensidad, si con el volumen. Bueno, en atletismo es lo mismo. Bueno, acá es lo mismo. Entonces, no necesitas ir al concepto de test, que te demanda un montón de tiempo y no siempre estás en condiciones de poder testear. Pero sí estás en condiciones de controlar y con un cierto nivel de precisión. ¿Ok? Entonces, cuando vos me decís, nos basamos en parámetros, en tablas Tiene razón, Carlos, tienen demasiada variabilidad. Solamente nos sirven para entender por dónde viene la cosa. Demostré la vez pasada que nosotros con la velocidad podemos saber cuántas repeticiones en el tanque podrían dejar. Pero tienen un error, quizás tienen un error de menos 3 repeticiones. Pero a mí no me importa mucho eso, porque si mi idea es entrenar dejando más de la mitad por hacer, para potenciar al sujeto, para evitar fatiga y demás, con que me diga o que me indique que esa velocidad me va a dejar varias por hacer, ya cuando me posiciono en un tipo de velocidad a entrenar, estoy con una certeza, antes de que preguntarle al sujeto con cuántas crees que vas a poder trabajar, o si pudiste hacer más o menos repeticiones. O sea que ante lo subjetivo me quedo con un dato un poco más preciso, con un nivel de error que lo tenés que tener. Ahora, los parámetros sabemos entonces que tienen mucha dispersión. Hay una forma, que es la que te voy a mostrar ahora, les voy a mostrar ahora, que por más que tengas a un grupo, vos podés tener de forma muy simple los perfiles individuales. Esa serie testigo es una serie testigo, ahora te voy a tratar de mostrarla, que va a ser, que se va a mantener constante. Toda la semana siempre va a haber un día, obviamente que trato de ponerla siempre en un mismo día, pero bueno, no siempre se da, que me da una indicación de cómo está el sujeto en esa semana, a lo largo de las sesiones. Entonces después puedo tener el control y les voy a mostrar datos de cómo el sujeto estaba, por ejemplo, al principio, o el grupo, el equipo, al principio de la Liga Nacional, después al comienzo de la segunda etapa de la Liga Nacional, de la vuelta, lo que sería la vuelta, en los cuartos de final y en las semifinales. O sea, por eso les quiero mostrar datos de jugadores profesionales que hacen un deporte con una determinada característica, que llegaron a instancias finales, para que puedan ver todo el seguimiento. Bueno, estos son datos de ese equipo. Entonces vos lo que tiene la Pushman es que está asociada los datos que tenés en el transcurso de la sesión, se van a vincular a la nube, a una nube, por medio de Wi-Fi, donde van a quedar alojados todos los datos. Si vos pagás, los podés descargar. Si no, la única información que te da gratis es la sesión, los kilos que levantaste, la velocidad pico, la velocidad media, la potencia pico y la potencia media. ¿Ok? Ahora, yo lo que hice fue pagar para tener otros datos. Entonces me pude descargar toda la información. Repetición por repetición de cada jugador, y tenés el pico de fuerza, la fuerza media, el pico de potencia, la potencia media, el pico de velocidad, la velocidad media, y la duración de la fase concéntrica, de la fase excéntrica y de la duración total de la repetición. Entonces ahí tenés todo lo que se va a observar, así a lo ancho, es toda esa nube de datos. ¿Y qué tenés? Bueno, tenés repetición por repetición. Cada repetición hecha por el sujeto, las tenés. Entonces, a mí lo que me gusta trabajar cuando vuelco los datos en Excel es armando una tabla al estilo base de datos que me permita configurar
una tabla dinámica, porque a partir de la tabla dinámica uno después puede graficar de forma muy simple y puede generar informes simples para darle o al entrenador o para el jugador o para tener algo rápido, para tener valores o datos. Entonces, por medio de filtros es muy fácil después seleccionar a un jugador y ver las características de ese jugador y cómo se comportó ante cada una de las series y demás. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Se entiende bien? Obviamente que esto lleva un tiempo, es procesamiento de datos todo el tiempo. O sea, vos terminaste la sesión y tenés que, eso se carga en la nube, podés tener la información y después tenés que venir a la planilla y llevártelo. Tenés que descargar y esto es todo trabajo, ¿no? Entonces van a ver que acá tienen distintas fechas y los jugadores. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Qué me permite hacer con esto? Bueno, a ver. Vamos por partes, como decía Jack. Bueno, mira, yo lo que hice fue utilizar, Carlos nombró a Power Explosive, ¿no? Lo nombró a Marchante cuando hablaba de las dominadas. En Power Explosive ellos subieron un Excel para poder trabajar obteniendo la velocidad y a partir de la velocidad, obviamente, para cada ejercicio, sobre todo los 4 básicos, ¿no? Lo tiene hecho para sentadilla, para press de pecho, para peso muerto y para press de hombro. Entonces, yo lo que hice fue utilizar, denme un segundo. Bien, yo lo que hice fue utilizar de alguna manera esa plataforma que ellos tenían en Excel para armar la mía. Porque a mí no me interesa presentar esto y tenerlo como informe, sino que es algo que yo uso después para dosificar rápidamente el entrenamiento y si alguien me pregunta y a ver cómo está este loco, voy y me fijo y después esto lo paso al programa o al plan diario. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué vamos a tener acá de antemano? Como para que ustedes observen. Vamos a agrandar un poquito. Me vino como anillo al dedo tu pregunta, porque te vas a dar cuenta que se puede hacer sin necesidad de volverte loco, ¿sí? Obviamente tenés que evaluarlos o usarlos para controlar, pero bien. ¿Qué pasa con una tabla dinámica? Primero, una tabla dinámica es esto. ¿Está bien? Y un gráfico dinámico es este otro. Gráfico dinámico es un gráfico que está vinculada, en este caso, a esta tabla. Entonces, si yo quisiera ver acá lo que tenemos en el gráfico dinámico, acá lo que tenemos es la velocidad media, en este gráfico, de cada repetición, de las repeticiones hechas con 100 kilos, en azul, en naranja 120, en gris 140 y en amarillo 160. ¿Está bien? ¿Y de quiénes? De todos. Esto es una especie de promedio de todos los jugadores, ¿sí? Donde van a ver que hay momentos que hay valores de 160, a veces de 120, a veces de 140. Muchas veces no los controlo. ¿Por qué? Y porque no te da el tiempo para estar controlando, se te descarga el dispositivo, no te anda la aplicación. Lo importante es tener un seguimiento. Entonces, si yo quisiera ver cómo se comporta Gallego con este segmentador de datos, que es una herramienta fantástica que tiene Excel, podemos seleccionar a un jugador y ver cómo es el comportamiento en este caso, de este jugador gallego. Si quiero ver Palacio, jugador de selección nacional, también lo mismo, ¿no? O sea que el gráfico dinámico vinculado a la tabla dinámica te permite, ¿no?, obtener los datos en el momento de cada uno de los jugadores
Y si quisiera cambiar el ejercicio, también me va a aparecer por filtro otro ejercicio. Puede ser el press de pecho, la sentadilla profunda, el lanzamiento, lo que quieras medir. Así se construye luego la tabla. Bueno, entonces, ¿qué tengo acá? Acá tengo la tabla. ¿Y qué tengo acá seleccionado? Bueno, tengo a todos mis jugadores, el promedio de todos los jugadores, con las cargas que corresponden a 100 kilos, 120 kilos, 140 y 160 kilos. ¿Y qué tengo acá abajo? Esta es la velocidad media de todos los jugadores con las que desplazan 100 kilos, 120, 140 y 160. ¿Ok? Lo vemos en este gráfico. A mayor carga, menor velocidad, y a medida que va aumentando la carga, obviamente va disminuyendo la velocidad. Entonces, a partir de esto, con estos datos, ¿sí? Con esos datos, como les explicó Carlos el otro día, ¿no? Voy a dispersión y genero el gráfico, ¿no? De dispersión. O sea, este es un gráfico de correlación, en donde tenemos en el eje X la cantidad de kilos, los kilos, y en el eje Y la velocidad. Entonces Carlos les explicó que si iban a agregar elementos, línea de tendencia, más opciones de línea de tendencia, es lineal, buscamos la presentación, ¿no? La ecuación en el gráfico y el R cuadrado, ¿ok? Esto lo podemos poner más grande y ahí ya tenemos el gráfico con la ecuación de la recta que pueda explicar para predecir la RM de los jugadores. ¿Qué es esto que está acá? Esta misma que está acá, lo acabo de hacer ahí. Bien. Entonces, nosotros lo que hacemos, o lo que hice con esta grafiquita que ustedes ven acá, es tratar de extraer esta información que está acá, esta información que contiene la constante y la pendiente de la recta, para poder sacar la estimación y no tener que hacer las cuentas con calculadoras. Entonces acá tenemos la constante de la fórmula, que es esta, 1.4402, con la pendiente, que es menos 0,053. ¿Ok? Entonces, por medio de esta formulita, yo puedo predecir este valor. Entonces, para mis jugadores, la media de la RM frente a esta tabla, ¿sí?, sería 211,4 kilos. Ahora, como vos bien dijiste, este es un valor paramétrico. ¿Por qué? Porque esta fórmula es de todos los jugadores. Se comporta igual para Palacios, para Santiago, o para, no sé, para Fernández. No. Entonces, yo necesito que esta fórmula predictiva se ajuste. Y para hacer esto, si yo tuviese que hacerlo manual, tengo que hacer un gráfico en donde obtenga la fórmula, agarrar la fórmula, copiarla, procesamiento estadístico y sacar para cada jugador. Miren que está armada de manera tal, con esta fórmula, esta tablita yo se las voy a dar, quédense tranquilos, como para que puedan jugar y armar la suya, porque no es nada del otro mundo. Si yo voy al jugador, elijo a uno, elijo a los más representativos, porque sé que tienen datos también, elijo a Palacios, me cambió. La RM de él es 228,9. También me da la indicación de a cuánto está moviendo los 100, los 120, los 140 o los 160 kilos. Estos son los valores medios que maneja él. ¿Se entiende? Quiero ver a Gallego. Miro a Gallego. ¿Cuánto me da? 121,4. Quiero ver a Soria. ¿Cuánto me da? 203,8. Darraidú, 201. Salman, 182,8. O sea que
De esta manera, muy fácil, en cuántos segundos puedo tener o puedo conocer el valor de todos. Es más, si me hago una tabla, podría copiar esto y al mismo tiempo tenerlo todo dentro de una misma tabla. ¿Ok? Entonces, ya con esta fórmula o con esta forma dentro de una hoja de Excel, vos podés tener este perfil sin necesidad de ir a los datos de tabla. Ya los tenés acá. ¿Por qué? Porque encima, vos acá abajo, tenés que si este es el 100%, y vos tenés acá los pesos utilizados, ¿sí? Podés tener qué porcentaje representa cada uno de estos pesos. Porque tenés los pesos con la velocidad asociada. ¿Está bien? Fíjate, estos datos de acá van a estar metidos acá. Entonces yo tengo asociado para este jugador que 100 kilos representa 54%, vamos a redondear, ¿no? 55, 120 representa el 66, 140 le representa el 78%, 77%, y 160 le representa el 88%. ¿Y a qué velocidad trabaja en cada porcentual? O ante cada carga. Entonces vos con esto, después, podés jugar y ver si cada carga la mantiene, trabaja a la misma velocidad, si está por encima, si está por abajo, y qué intensidad le representa. Cuando uno busca entonces mejorar la fuerza, implica que estas cargas las pueda mover más rápido. Si estas cargas las mueve más rápido, el porcentaje de RM le va a cambiar. No solamente eso, sino que las cargas le van a resultar más livianas. Sin necesidad de llegar a la RM o trabajar con cargas muy pesadas, vos podés saber si tus jugadores mejoran sus valores de fuerza. Con el método tradicional, la única manera que tenemos de saber si mejoran los valores de fuerza es si hago RM o repeticiones al fallo cercanas para llegar al RM. 3 RM, 5 RM, y si no mejoro los kilos, está mal. Entonces, vos fíjate que no es tan difícil, es bastante simple, el trabajo lo haces una vez sola cuando confeccionás toda la planilla. De esto se desprende esta otra, que es lo que decía Carlos el otro día, la estimación diaria de RM. Entonces, dependiendo esa serie testigo, que puede ser, no sé, 160 kilos y a qué velocidad la está moviendo, vamos a poder tener el RM del sujeto. O sea, para este jugador, que nosotros tenemos que 160 kilos lo mueve a 0,48, si viene ese día y la mueve a 0,3, le va a dar una RM de 157. Pero si viene ese día y la mueve a 0,5, le va a dar 187. Y después, ¿qué pasa? El porcentaje con el que quieras trabajar va a estar en función de esta RM. Si yo ese día quiero trabajar al 80%, mi RM tiene que ser, el peso a utilizar tendría que ser 150 kilos. ¿Me va siguiendo? ¿Está bien? Ahora, yo sabiendo los kilos, ¿no? Yo sabiendo los kilos y teniendo esta fórmula de predicción, kilos que pueda predecir velocidad, yo con los 150 kilos, que digo, tengo que trabajar con 80 kilos, al 80%, 150 kilos, y dice, ¿qué velocidad es? Con la fórmula me diría, es tanta velocidad, o está cercano a tanta velocidad. ¿Y de dónde sale? Y sale de esta tablita. Sale de este gráfico. ¿Se entiende? Entonces, no es necesario ir a parámetros por tablas ya hechas por otros. Porque si tuviese que ir a parámetros de tablas hechas por otros, voy a estar con el sesgo del otro estudio.
que lo hizo con máquina Smith, con una sentadilla distinta a la que hice yo, con otra población. Es lo que tenés, es lo que tenés.